Bienvenidos al devocional Tiempo de Restauración por Edgardo Springer. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo devocional Tiempo de Restauración. La palabra de Dios para este día se encuentra en Hechos, capítulo 3, versos 1 al 7. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. El título de este devocional es «Pedro, ¿qué te pasó?». Mis amados, Pedro llegó a ser un tremendo discípulo de Jesús, un hombre de Dios que generó milagros impresionantes, pero la palabra de Dios nos muestra que no siempre las actitudes de Pedro fueron tan loables. Podemos referirnos al momento cuando Jesús oró esperando que sus discípulos le acompañaran, pero Pedro y los otros se quedaron dormidos. Recordemos también lo que sucedió cuando Jesús estaba siendo enjuiciado. Pedro había prometido que jamás le negaría, pero ante una simple pregunta lo negó, no solo una vez, sino 3 veces. A posteriori de esto, cuando Jesús ya estaba siendo crucificado, Pedro y los demás discípulos, menos Juan, se escondieron. Fueron temerosos, estaban llenos de dudas. No solo Tomás fue incrédulo, sino la mayoría de los discípulos también lo fueron. Debemos ver al apóstol Pedro en la perspectiva de un antes y un después. No basta tener un llamado de parte de Jesús para llevar adelante un ministerio. Podemos tener un llamado muy claro, pero aún así actuar como actuó Pedro y los demás discípulos. Debemos tener en cuenta esto para estar alerta a nuestro comportamiento como hijos de Dios y como siervos. No era la primera vez que el hombre lisiado estaba junto a la puerta, la Hermosa, la puerta del templo. Seguramente los discípulos del Señor Jesús lo habían visto muchas veces. Es más, quizás hasta le pudieron haber dado una limosna, que era lo que siempre les pedía. Solo que en esta ocasión ocurrió algo diferente. Aunque Pedro era físicamente el mismo, su actitud no era la misma. Él entendió lo que tenía. Junto con Juan le dijeron: «Tenemos algo que darte». Y solo podemos dar algo cuando sabemos lo que tenemos, el poder que fluye a través de nosotros. Este mismo Pedro, dormilón, temeroso, negador de su maestro, el incrédulo, ya no era el mismo. En su interior había pasado algo trastornador. Había tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Pedro recibió la promesa. Recibió poder para ser testigo del Cristo resucitado y hacer lo que muchas veces había visto hacer al Maestro. Aplicando esta palabra a nuestra vida, podemos decir que no se trata de saber del Espíritu Santo, sino de conocerlo, de ser investidos de poder. En el aposento alto el Espíritu Santo se apoderó de los 120 y luego los empoderó. Pedro salió de la esfera de la bendición para entrar en la dimensión de poder. Pedro habló la palabra y el cojo sanó. Preguntémonos a Pedro: ¿qué te pasó? Pedro tuvo una profunda experiencia con el Espíritu Santo que trajo la evidencia de que Cristo vive. Quizás sea necesario un tiempo de cambios como los que vivió Pedro.
Y con esta pregunta llegamos al final de este devocional. Los espero mañana, Dios mediante. Bendiciones. Levanta el muro, no te detengas, es tiempo de restauración.